Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con la retórica de Aristóteles. Estamos ya en el libro segundo, que nos habla sobre los efectos del discurso. Los efectos del discurso. En el primer libro habíamos visto un plano general sobre lo que era la retórica, y ahora veremos los efectos que provoca el discurso en cuanto a la retórica. Por lo tanto, tenemos que entender que la retórica es una especie de discurso que puede lograr cambiar la forma de pensar de quien sea espectador, es decir, puede convencer o persuadir, conceptos que habíamos visto en el primer libro de la retórica. Realmente es increíble que las palabras puedan cambiar nuestros estados de ánimo y cambiar la perspectiva de nuestras vidas e incluso nuestros juicios. Ahondaremos un poco más en los efectos y estructuras de la retórica, la cual Aristóteles, como ya hemos visto en el libro anterior, la define como una habilidad basada en el convencimiento a través de las palabras. En efecto, si lo pensamos de otra manera, la retórica puede ser una habilidad que sirva tanto para hacer el bien como para hacer el mal, pues el engaño puede estar sumamente presente en los discursos, por muy bonito o por muy correcto que parezca, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, vamos allá. Bueno, en primer lugar tenemos dos conceptos que vamos a ver no solamente en el ámbito de la retórica, sino que en el ámbito, incluso en el ámbito psicológico, chicos, que es el pathos y el ethos. ¿Ya? Muchos dicen el pathos, así como si fuera un animal, ¿no es cierto? Pathos y ethos. Y yo creo que está bien, sin embargo, hay que hacer la salvedad de que en cada T hay una H, por lo tanto, pathos y el ethos, ¿no es cierto? Está ahí, esa sería la pronunciación correcta, la Z. Esta letra griega, ¿no es cierto?, que es una especie de círculo con una raya de diámetro al medio. La retórica no solo consiste en tener un argumento persuasivo y deliberativo, también consiste en modificar la disposición del espectador, sin mencionar la actitud que debe tener el orador al tratar de convencer a su audiencia. Cuando se propone deliberar sobre ciertos asuntos, es cuando la actitud del orador cobra vital importancia, mientras que en los juicios lo más importante es modificar la disposición de la audiencia. Es importante mencionar que en un discurso se deben considerar la actitud, ¿no es cierto? Y aquí entran estos conceptos. La actitud es el ethos. El ethos también es la costumbre, pero Aristóteles aquí la entiende como la actitud. Y por otro lado tenemos la pasión, el pathos, ¿no es cierto?, para convencer al público. Sin embargo, muchas veces suele suceder que los oradores no son tomados en cuenta por su audiencia, y esto en general se debe a tres causas: discreción, integridad y buena voluntad. La falta de estos tres factores inciden al desprecio hacia el orador. Es por eso que Aristóteles en el primer libro de este tratado señala las virtudes y los sentimientos, porque el conocimiento de estos es el que nos dará la discreción necesaria para hablar. También nos otorgará la buena disposición y voluntad para hablar. ¿Y cómo puede hacerse esto? En efecto, si conocemos el porqué de la furia de alguien, sabremos convencerlo para que su ira se aplaque. Al igual que si convencemos a alguien que nos quiere, podremos aplicar distintas palabras según la disposición o estado en el que se encuentre el receptor. Y en este punto es difícil porque mucha gente, sobre todo la que tratamos de convencer, a veces está en una especie de emoción negativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ira. Esta emoción es la que promueve el sentimiento de venganza y menosprecio. También denota cierto tipo de placer, pues la realización de la venganza es una especie de satisfacción del individuo, como si se cumpliera un sueño. En general nos irritamos contra quienes no valoramos en absoluto y también a los que nos menosprecian. Por otro lado, están las acciones por parte del otro que nos molestan,
porque sucede que nos irritamos con las personas que se alegran de nuestras desgracias y de igual manera contra quienes no son preocupados de burlarse de nosotros, contra quienes ironizan contra nosotros. Bueno, esto nos produce también una irritabilidad, pues la ironía es señal de desprecio, así como el olvido y despreocupación de fechas importantes. Eso también es, digamos, digno de ser despreciado, ¿no? A veces uno lo entiende porque hay mala memoria simplemente, pero bueno, no deja de ser que uno se enoje de todas formas. El menosprecio es la opinión de que algo no se considera en absoluto digno. Se derivan 3 formas de menosprecio en total. El desprecio, eso es el menosprecio. El menosprecio es un desprecio, es la humillación y además es un ultraje. Estas son algunas de las emociones, ¿no es cierto?, que representan el menosprecio. El orador debe tomar esto en cuenta para dirigir la disposición de la audiencia hacia la indignación de quien se acusa. Y por otro lado tenemos las emociones positivas. Estas emociones, ¿no es cierto?, que aplacan la ira. Nos enojamos contra quienes no reciben un castigo realmente merecido, pero nos calmamos cuando sí lo reciben, cuando hay un sentido de justicia y uno se siente aliviado. También sucede contra quienes se humillan y no discuten para nada. En efecto, no hay por qué encolerizarse contra quien comete daño contra sí mismo. También nos causa alivio cuando nosotros hablamos con alguien seriamente y esa persona también nos habla seriamente. Quiere decir que estamos por una especie, de alguna manera, considerados, ¿no? También estamos en calma cuando el tiempo de ira ya ha pasado. Bueno, desde aquí hasta el capítulo 11, estamos en el capítulo 4, hablaremos de todas las cosas que implican el pathos, es decir, lo que hace modificar el juicio de la audiencia. Para esto es fundamental conocer los distintos tipos de emociones. Tenemos, por ejemplo, una emoción, o más bien un sentimiento, que es la amistad. Para identificar el amor es necesario nombrar las características de este. Pero las características de este en cuanto a la amistad. Recordemos que el amor para los griegos no es necesariamente una relación entre parejas, sino que también entre amigos. Enumeremos las ocasiones en que ocurre la amistad. Por ejemplo, cuando alguien comparte nuestras alegrías, nuestras derrotas, le gustan las mismas cosas, se porta bien con nosotros, ama a quien nosotros amamos, tiene los mismos enemigos que nosotros, nos ayuda en términos monetarios, es razonable, es agradable, es capaz de hacer una broma y aguantarlas, elogia nuestras cualidades, no es calumniador, nos toma en serio, es semejante a nosotros, desea lo mismo que nosotros, y no nos da vergüenza hacer algo frente a ellos, algo que pudiera, digamos, darnos justificadamente vergüenza. No nos viene con disímulos y nos da ánimo y nos apoya. En general, estas son las ocasiones en que podemos reconocer la amistad. Obviamente no podemos permanecer indiferentes ante estas muestras de amistad, por lo que es recomendable hacer favores a quienes con nosotros son buenos. Por otro lado tenemos la enemistad. Es el odio característico y puede darse tanto en situaciones activas, de agresión, o pasivas, de indiferencia. Entre el odio y la ira hay algunas diferencias que se deben tomar en cuenta. La ira solo se da en lo general, odio a los hombres, y el odio solo se da en lo particular, odio a Sócrates, por ejemplo. Por otro lado, la ira tiene su cura con el tiempo, mientras que el odio no tiene límite de tiempo, por lo que no tiene cura. Además, la ira implica un sufrimiento y el odio a provocar el mal. Fíjense lo importante que dice acá Aristóteles. La ira, bien digo, tiene límite de tiempo, se cura con el tiempo, pero el odio particular, ¿no es cierto?, no se cura con el tiempo. Es ilimitado, me parece. Por lo tanto, buena esta diferencia que hace Aristóteles. A mí me parecería todo lo contrario, pero si él lo dice, bueno,
¿Quién soy yo, no es cierto? Vamos con el temor y el ánimo. El temor nace de la turbación de las cosas venideras, que además representan algún mal. Por lo tanto, es factible pensar que no se le tiene temor a las cosas venideras, que aún están muy lejanas, como la muerte. ¿Y a qué tenemos temor? Bueno, tenemos temor a la ira del enemigo, sobre todo cuando esta ira puede hacernos mucho daño. Cuando alguien sabe que hemos hecho algo malo y nos puede denunciar. Cuando alguien ya ha cometido un delito y puede hacerlo contra nosotros. Cuando alguien es superior a nosotros, porque si entra en ira con nosotros nos podrá hacer mucho daño. Una especie de temor reverencial, ¿no? Cuando alguien se libra de una persona superior a nosotros, cuando hacemos daño a alguien calmo, pues sus intenciones serían más difíciles de predecir, y cuando algo se nos hace imposible o depende absolutamente de los otros. Y finalmente, cuando las cosas no tienen remedio, esas cosas nos dan temor. Y cuando las cosas nos dan ánimo, que es lo contrario al temor. Bueno, cuando las cosas temibles están lejanas, cuando disponemos de recursos para arreglar los problemas, cuando todas las cosas han salido bien, cuando nos enfrentamos a alguien inferior a nosotros, cuando no se han cometido delitos, cuando tenemos buena disposición con los dioses y cuando confiamos en que no nos pasarán males. Luego viene la vergüenza y la desvergüenza. ¿En qué casos nos puede dar vergüenza? Bueno, los casos en que nos puede dar vergüenza es cuando aceptamos la ayuda de alguien inferior a nosotros, cuando se toma a préstamo haciendo parecer que se pide, cuando se pide haciendo parecer que es reclamo, y cuando no se toleran fatigas soportables, cuando se atribuyen los méritos de otro, cuando no se participa de las cosas honrosas en que la mayoría sí lo hace, cuando no se participa de la misma educación que los demás, cuando se siente la culpa de todo, cuando nos ocurren cosas que nos llevan al descrédito, cuando hacemos actos deshonrosos, cuando nos va mal y quien nos admiraba lo nota. Cuando nos va mal y quien nos admiraba lo nota. Si usted se identificó con estos casos de la vergüenza, bueno, entonces quiere decir que estamos en buen camino, que nos identificamos en que lo que dice Aristóteles es correcto. Generalmente ocurre que individualmente nos avergonzamos de las cosas, sobre todo considerando la lista anterior, pero ocurre que sentimos aún más vergüenza en presencia de quienes tenemos en cuenta. Estas personas son quienes nos admiran, quienes admiramos, quienes deseamos que nos admiren y quienes están en competencia con nosotros y finalmente, a quienes no despreciamos su opinión. Para analizar la vergüenza basta explicar la indiferencia a todos los actos mencionados anteriormente. Entonces, por una cuestión negativa, toda la lista que acabamos de decir, que por lo tanto, por otro lado, chicos, no se preocupen si usted no escuchó toda la lista, ¿no? Porque esta información está en la descripción, porque en la descripción está mi blog, y en ese blog usted puede ver la lista escrita, así que no tema, no se angustie, no ponga pause a cada momento, está la lista ahí guardada, ¿no? Entonces la de vergüenza sería todo lo contrario a esa lista. La generosidad. Aquí es bien corto. La generosidad es la asistencia de quien necesita algo sin recibir nada a cambio. Las necesidades son deseos que si no se cumplen resulta doloroso para quien necesita. Por ejemplo, el que es pobre o el que es desterrado, si no recibe ayuda, sufrirá enormemente. Y ahí entra, ¿no es cierto?, la generosidad del otro. Justamente quien no va a ser generoso hará todo lo contrario. Compasión. ¿Qué es la compasión? Es un pesar ante la presencia de un mal destructivo o un pesar que se siente sobre un daño injusto, sobre algo o alguien. Ni los que son absolutamente felices o infelices pueden ser compadecidos, pues unos lo tienen todo y los otros ya no podrían estar peor. Veamos en qué caso podemos sentir compasión. Bueno, que con pathos puede ser también, ¿no es cierto? Sí. Nosotros juntamos la palabra pathos, que significaba pasión, que vimos al comienzo. Cuando ocurre algo relacionado con el mal y la destrucción.
cuando ocurre una muerte o alguna enfermedad grave a un semejante, cuando un semejante está falto de amigos, cuando un semejante sufre deformidad, debilidad o parálisis, cuando alguien no puede disfrutar de un bien, cuando un semejante de nuestra misma edad sufre porque ese dolor es como si nos perteneciera, y finalmente cuando personas de virtud están a punto de morir. Eso nos causa compasión. Indignación. La indignación se presenta en nosotros cuando algo nos ocurre o les ocurre a los demás injustamente. Es todo lo contrario a compadecerse. Veamos cuándo surge la indignación. Cuando alguien tiene lo que verdaderamente no le corresponde. Cuando alguien que es bueno no logra tener cosas buenas. Cuando alguien tiene un éxito inmerecido. Cuando alguien superior compite con alguien inferior. ¿Y cuáles son la clase de personas que son inclinadas a indignarse? Quienes poseen los mayores bienes, porque quienes no tengan mérito no pueden tener los mismos bienes. Quienes son ambiciosos con los bienes, pues cuando ven a otros tener los mismos, se indignan. Como vemos, Aristóteles piensa que los hombres inferiores no pueden indignarse, pues no tienen nada para sentirse de ese modo. La envidia. Este sentimiento se da cuando alguien igual a nosotros tiene una fortuna más abundante que nosotros. Veamos las cosas que nos provocan envidia. Las cosas que afectan a nuestro honor y ambiciones de gloria. Las cosas que ganan otros por suerte. Las personas que tienen nuestra misma edad, espacio y prestigio. Las personas que nos representan competencia. Las personas que están colmadas de prestigios y riquezas. Las personas que ganan lo que a nosotros nos corresponde. Y las personas que consiguen algo rápidamente en contraste a nosotros. Estas son las cosas que nos afectan internamente y externamente con relación a la envidia. Luego tenemos la emulación. La emulación básicamente consiste en imitar las virtudes y bienes ajenos con afán de superación. Los que emulan se creen dignos de bienes que aún no poseen, y entonces comienzan a imitar las acciones de aquellas personas admiradas. Veamos los casos donde existe la emulación. Los jóvenes frecuentemente admiran a los más dignos. Existe hacia los hombres benefactores y nobles. Existe hacia los hombres con valentía, sabiduría y poder. Existe hacia los hombres que la gente admira o que nosotros admiramos. Para identificar lo contrario a la emulación, obviamente bastará aplicar estos conceptos de manera contraria. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora, porque ya terminamos de describir, ¿no es cierto?, todas las emociones, todos los sentimientos que deben ser considerados por el orador, porque en efecto, un orador que conozca el sentimiento de una audiencia sabrá de alguna manera dirigirla. Y ese es el meollo, ¿no es cierto?, de la retórica. Ese es el fondo, de alguna manera. Estos son los efectos de la retórica. Vamos a hacer una pausa muy corta para mostrar, ¿no es cierto?, para indicar la mitad de lo que llevamos, y pronto seguiremos con los demás libros.
Bueno, volvemos de la pausa en este segundo libro de los efectos del discurso en la retórica de Aristóteles. Vamos a abordar esta segunda parte con los modos de ser. En los modos de ser primero están los jóvenes. Ya que hemos hablado del pathos y las distintas emociones y sentimientos que nos sirven para modificar la disposición de la audiencia, ahora basta hablar sobre el ethos. El ethos tiene que ver con 4 cosas principales. Las emociones, todas las causas y efectos de los sentimientos nombrados anteriormente. Los estados, excelencias y vicios que escoge cada uno. Edades referidas a la juventud, a la madurez y a la vejez. Y el don de la fortuna, que es relacionado con la nobleza de sangre, recursos y riquezas. Hay que hacer una diferenciación, ¿no es cierto?, entre emoción y sentimiento. En efecto, la emoción es todo aquello que se expresa y los sentimientos son aquellos sentires que están dentro nuestro, ¿no es cierto? La emoción es lo que expresa esos sentimientos. Bueno, de estos 4 puntos, de las emociones, estados, edades y don de la fortuna, se desprende que los jóvenes, los maduros y los ancianos también tienen emociones, pero que son distintas. Y por eso vamos a ver primero la de los jóvenes. ¿Cuáles son las características de los jóvenes? Que son propensos al deseo y hacer las cosas que desean, ¿no es cierto? Son incapaces de dominar los deseos sexuales, son temperamentalmente instintivos, desean siempre la superioridad, no son deseosos de dinero porque aún no conocen lo que es vivir a falta de este, son confiables porque aún no les engañan, están llenos de esperanza, son engañados fácilmente, tienen mucha esperanza, son vergonzosos y generosos pues aún no son engañados. Son seguros de sí mismos y creen saberlo todo. Y son propensos a reír porque son, ¿no es cierto?, también bromistas. Y estos son los modos de ser de los jóvenes en general. Modos de ser en cuanto a los viejos. Bueno, los viejos para Aristóteles son malhumorados, lo ven todo por el peor lado, son suspicaces por su desconfianza, no aman ni odian apasionadamente, son pobres de espíritu porque solo necesitan lo necesario para vivir, son mezquinos por conocer la necesidad del dinero, son cobardes, son desvergonzados, no son proclives a la esperanza pues han sido engañados muchas veces, son proclives al pasado más que a la esperanza, no actúan por sus impulsos pero sí por el ánimo de lucro, son compasivos por amor a sus semejantes y son enojosos, no bromistas. Y así es como, ¿no es cierto?, Aristóteles entiende a los viejos. Quizás es una mirada de aquellos años, ¿no es cierto? Usted puede discrepar, no hay ningún problema. Y los modos de ser en cuanto a los maduros. Los hombres maduros son un intermedio entre los jóvenes y los viejos. Se encuentran en un justo medio entre ambas actitudes. No solo eso, el maduro puede tener todas las características provechosas de las 2 edades anteriores. ¿Cuándo se llega a ser maduro o madura? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se llega a que una persona sea madura y la podamos considerar como tal? Bueno, según Aristóteles, esta madurez llega a los 30 años de edad. A los 30 años de edad. O a veces, bueno, esto es lo que dice Aristóteles, yo creo que puede ser muy relativo, ¿no? Don de la fortuna. Para entender bien esta sección debemos conocer el término abolengo, es decir, la persona que tiene una descendencia de antepasados con poder y gloria. Cuando los antepasados de estas personas son hombres de bien, su legado de excelencia dura mucho tiempo, pero puede desgastarse y así pueden nacer hombres con no mucha inteligencia. Y aquí está, ¿no es cierto?, otro modo de ser que son los ricos. Así como hemos visto los modos de ser de la edad en general, ahora toca hablar de personas que califican como ricas. Son insolentes y arrogantes. Son inclinados a la molicie y a la ostentación y son soberbios e incontinentes. Todas las malas acciones que cometen no las hacen simplemente por maldad, sino que por soberbia e indiferencia. Y aquí también
se entiende otro modo de ser que son los poderosos. Los poderosos, eso sí, son mucho más arrogantes que los ricos, puesto que son más importantes que ellos. Si bien son diferentes, los poderosos también comparten el concepto de fortuna con los ricos. Así como son importantes, estos son vistos por todo el mundo y con razón de eso deben moderarse más que los ricos, mucho más que los ricos. El discurso y su forma. A la hora de discutir, disuadir, convencer o persuadir, debemos tener en cuenta a la persona que queremos hacer todo esto, pues es justamente esta persona el juez de nuestra capacidad de convencimiento, ya sea un discurso de exhibición, forense o deliberativo. Muchas veces debemos entender a este juez como un rival, porque posterior al discurso puede venir la contraargumentación. Por lo tanto, Aristóteles nos está diciendo que a la parte que estamos tratando de convencer hay que verla como una parte importante, como un juez que va a evaluar nuestros argumentos a ver si se convence o no. El discurso debe formarse de manera tal que todos los caracteres, es decir, el ethos y las disposiciones, pathos, nos ayuden a convencer a nuestra audiencia. Antes de mirar esta sección será de mucha ayuda revisar los apuntes del Peri Hermeneias de este blog. Exacto, el Peri Hermeneias es la segunda parte de los tratados de lógica de Aristóteles. Les recomiendo que lo vean. No tenemos aún un video sobre ello, sino que solamente tenemos la información del blog. Así que les recomiendo que visiten Filosofía Apuntes, Filosofía Apuntes con una A, filosofiaapuntes.blogspot.com.cl, y ahí vean, ¿no es cierto?, el tratado de Peri Hermeneias, que es muy importante para el desarrollo de la lógica, ¿no? Lo posible es todo lo que es y lo que puede llegar a ser, y al mismo tiempo su contrario puede darnos una posibilidad. Por ejemplo, que un hombre enferme también puede significar que sane y viceversa. Por lo tanto, la posibilidad en este sentido es muy importante. También se puede entender por grados, pues cuando es posible que una casa bella exista, más posible aún será que una casa normal exista. Y asimismo sucede que quien realizó una acción también tuvo la intención de hacerla y viceversa. Por ejemplo, quien sedujo primero tuvo la intención de seducir. Esta forma de posibilidad está unida a la frecuencia con que pasan las cosas, es decir, lo que ocurre en general, mayormente. Lo que comprende los argumentos comunes son el ejemplo y el entimema. Aquí ya entramos a tipos de argumentación. Aquí hay una argumentación común. Veamos entonces primero la figura del ejemplo y después del entimema. El ejemplo. Este tipo de argumento tiene dos tipos. El que se refiere a hechos ocurridos anteriormente y otros que se deben a la imaginación, por ejemplo las fábulas. El primer tipo de ejemplo tiene que ver con recurrir a hechos pasados. En el contexto de Aristóteles, los ejemplos históricos, donde una realidad es inmodificable. Por ejemplo, el sometimiento del rey Darío a Egipto, las batallas o los discursos de Pericles. Luego tenemos los ejemplos que vienen de la imaginación o de los cuentos. Por ejemplo, las fábulas de Esopo, donde un caballo estaba en un prado y un pájaro le estropeaba el pasto. Para castigarle, el caballo habló con un hombre, pero este último le pidió una condición: ponerle rienda y montarlo. El caballo aceptó, el animal quedó completamente esclavizado al hombre. Moraleja: cuidado de castigar a los enemigos, pues por malas intenciones nos llega a nosotros el castigo. Entonces eso, digamos, es un argumento de ejemplo en cuanto a la imaginación. Por lo tanto, quizás no nos puede ayudar de mucho. Quizás nos puede ayudar de manera aparente, pero no de manera certera, ¿no? Las fábulas son útiles en el discurso político, pues al no tener acontecimientos históricos que nos den sustento a la argumentación, podremos recurrir a una fábula que tenga semejanza con la argumentación. A pesar de que este modo es fácil de emplear, es mucho más convincente servirse de los hechos y ocurridos, porque lo que ya ha ocurrido es más probable que vuelva a ocurrir. Por lo tanto, como les dije, en el ejemplo, el segundo tipo de ejemplo, que es de la imaginación, no es muy eficiente, son más eficientes los hechos. Luego vamos al entimema. Decíamos en el primer libro de este tratado que un entimema es un razonamiento que solo necesita de dos premisas para ser lógico.
Por ejemplo, de que se llame Ana, se deduce que es mujer, ¿no es cierto? Y acuérdense que veíamos que en este argumento también hay un problema, porque, claro, yo puedo pensar que Ana es mujer, pero también se puede pensar que es homosexual y que en realidad es un hombre. Así que el entimema, si bien no nos basta con dos premisas, puede que no lleguemos a la verdad propiamente. La idea de utilización de ejemplos y entimemas es que se tenga una estructura argumentativa más sólida. Primero debemos anunciar el entimema para luego dar lugar al ejemplo. Si se hace de manera contraria, la argumentación será inductiva, es decir, de lo particular a lo general, lo cual no sirve para la retórica. Además, si se comienza con ejemplos, se tendrá que dar muchos para hacerse entender. Si empezamos con el entimema, solo bastará un ejemplo. Esto es sumamente importante, chicos, es sumamente importante porque esto hace otra diferencia, ya no sé cuántas diferencias realmente llevamos con Platón. Hace una diferencia enorme con Platón. ¿Por qué? Porque el método de investigación de Platón es desde lo general a lo particular. Es decir, ver desde las cosas más altas, más superiores, desde el género, ¿no es cierto?, hacia la especie. Es una investigación deductiva. En cambio, Aristóteles, las investigaciones de Aristóteles o el pensamiento investigativo de Aristóteles es inductivo. Bueno, con excepción del argumento común, ¿no es cierto? Pero generalmente es una investigación inductiva, es decir, desde la especie hasta el género. Desde la especie hasta el género. Por eso decimos que nada hay en la inteligencia sin que pase por los sentidos, ¿no es cierto? Es primero los sentidos, primero son las cosas materiales y después nosotros la inteligimos. Esa es una propia investigación inductiva. En cambio, Platón es todo al revés, ¿no es cierto? Tenemos que ver lo que es inteligible y después, ¿no es cierto?, de ahí se forman las cosas que son sensibles, ¿ya? Así que esta también es una diferenciación. El método de investigación en Platón es deductivo y en Aristóteles es inductivo, a excepción, ¿no es cierto?, de esto que no lo considera. Y ojo que no considera la inducción en los argumentos comunes, porque fíjense que los ejemplos siempre van en segundo lugar o en tercer lugar. Porque, de hecho, piensen ustedes en un diccionario. Primero tenemos la definición de la cosa y después tenemos un ejemplo de ella. Eso es pensar, ¿no es cierto?, de lo general a lo particular. Por lo tanto, la verdad es que tenemos que empezar, ¿no es cierto?, con la definición y luego con el ejemplo. Luego tenemos la sentencia. La sentencia es una frase referida a cosas generales y en ningún caso particulares. Frecuentemente y sobre todo en la antigua Grecia, dichas frases solo se usan para referenciar comportamientos o prácticas. Cuando en un entimema se toman las premisas de manera separada, tenemos sentencias. Sentencias también se puede traducir como oraciones. De hecho, en inglés, para decir la palabra oración, se dice sentence, como sentencia, ¿no? Vamos a dar un ejemplo de sentencia. Este es un ejemplo. Nunca debe un varón que esté naturalmente en sus cabales instruir a sus hijos hasta hacerlos demasiado sabios. Voy a repetirlo. Nunca debe un varón que esté naturalmente en sus cabales instruir a sus hijos hasta hacerlos demasiado sabios. El ejemplo anterior es una sentencia porque no está indicando el motivo de por qué no se debe instruir a los jóvenes hasta hacerlos demasiado sabios. Ahora pongamos la razón. Porque aparte de la holganza que ello trae consigo, se ganan la envidia y la enemistad de sus conciudadanos. Y es con el conjunto de la sentencia, ahora terminamos esta oración, y la razón que formamos el entimema. Es decir, el entimema es el conjunto de la sentencia y la razón. Por lo tanto, la sentencia es parte de un entimema y además no entrega motivo. Veamos otro ejemplo. Aquí hay una sentencia. No hay varón que sea feliz.
no hay varón que sea feliz. ¿Cómo sería el entimema? No hay varón que sea feliz porque será esclavo del dinero o de la suerte. ¿Se fijan? Por lo tanto, la sentencia sería también una especie de afirmación, o bien puede ser también una aseveración, algo que usted dice, pero que en realidad no hay ningún razonamiento. Y eso se da mucho, chicos, en las citas populares. Es por eso que a mí a veces no me gustan mucho las frases populares, por ejemplo, o los aforismos, que a veces se les dice aforismo. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero también se les dice aforismo. Por ejemplo, se les dice el que mucho abarca poco aprieta. Es un típico, mucho abarca poco aprieta, y eso quiere decir que usted no puede manejar muchos temas sin que algo, ¿no es cierto?, esté fallando. Por lo tanto, eso sería una sentencia. A mí usted no está dando ninguna razón. Está diciendo el que mucho abarca poco aprieta, y no está dando ninguna razón. Sirve para términos prácticos, por lo tanto, es una frase tan popular que todos saben a lo que se refiere, pero no deja de ser una sentencia. No hay una razón. No hay una razón para decir eso. Y de hecho yo ni siquiera estoy de acuerdo con esa oración, ¿no? Por lo tanto, muy interesante esto de los entimemas y de las sentencias. Las sentencias tienen 4 tipos. La que lleva añadidura, aquellas que son parte de un entimema. Por ejemplo, nunca debe un varón en sus cabales, eso sería una sentencia. La que no lleva añadidura, aquellas que son evidentes a simple vista. Por ejemplo, para un varón, lo mejor es estar sano. Para un varón lo mejor es estar sano. Eso no lleva ninguna añadidura. Las que son paradójicas y dudosas. Así que yo, dado que ni se debe provocar la envidia ni holgazanear, afirmo que no debo recibir instrucción. Eso necesita un poco de más explicación. Y las que no expresan paradoja ni duda. Si bien no son paradojas ni dudosas, no son evidentes a primera vista. Por ejemplo, no se debe ser desmesurado si no se quiere que las cigarras canten desde el suelo. No se debe ser desmesurado si no se quiere que las cigarras canten desde el suelo. No son evidentes a primera vista y pueden ser paradojales y dudosas, ¿no es cierto? La utilización de sentencias solo se puede dar en la edad adulta y no en la joven, porque en esa edad es en la que se puede hablar con propiedad debido a la experiencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, las sentencias solamente serán usadas por los adultos. Bueno, a veces también con este modo de ser, ¿no es cierto?, de los abuelos o de los viejos, hablando como de estas sentencias, se entiende también que estas pueden convencer. Estas pueden convencer a un oído que no sea demasiado agudo. Y puede ser, porque imagínense a alguien que no tenga mucha experiencia en debates o en lógica, puede llegar a ser convencido muy fácil con estas oraciones, con estas palabras, ¿no es cierto? Así que hay que tener cuidado. Argumentos del entimema. Es estrictamente necesario que un entimema comience de cosas generales y conocidas para la audiencia. No solo el orador debe tener en cuenta esto, sino que también aquellos que son defensores o acusadores. Desde aquí veremos todo el análisis del razonamiento, es decir, del logos. La idea de esto es aclarar la demostración argumentativa que se hace en un discurso. Por eso también hay que evitar los elogios triviales, pues si elogiamos a Aquiles por ser hombre, no lo estaríamos elogiando más que a Sócrates. Para evitar esto, diremos que Aquiles fue virtuoso por matar a Héctor y Sócrates por refutar a Hipias, por ejemplo. Por lo tanto, hay 2 líneas de razonamiento. Están los demostrativos, los argumentos demostrativos, que se forman a través de proporciones compatibles, y los refutativos, que se forman a través de proposiciones incompatibles. Veamos otras líneas de razonamiento. Semejanza de las palabras. Esto puede ser semejante a beneficioso,
aunque no podemos decir que morir justamente es beneficioso, por lo que se debe tener cuidado con esta línea. Lo más y lo menos se usa cuando decimos que si algo no se aplica a una determinada cosa, menos se aplicará a otra. Por ejemplo, si la inmortalidad no la tienen los humanos, menos las tendrán los animales. En el tiempo, por ejemplo, todo aquello que está sometido a una decisión, a una condición. Por ejemplo, si hubiera hecho mis cosas, ahora no estaría en problemas. Lo dicho por otro. Cuando se usa, ¿no es cierto?, lo dicho por otro, valga la redundancia. Dices que hay que ser bueno con los adultos, pero no eres bueno con tus padres. Ese es un ejemplo de argumentación. En todo caso, argumentación, ¿no es cierto?, demostrativa. Se usa la definición cuando quiere probarse la creencia o pensamiento de quien habla. Si existe un primer motor, entonces crees en Dios. Si existe un primer motor, entonces crees en Dios. Ese es un argumento de definición. Diferencia de términos. Se usa para dar otro significado a una palabra. Por ejemplo, la palabra agudo puede significar delgado, pero en otro contexto puede relacionarse con el acento al hablar. La división. Cuando de una imposibilidad no se puede plantear una posibilidad. Por ejemplo, si todos los hombres cometen 3 tipos de injusticia, si uno no comete las 2 primeras, menos las últimas. La inducción, cuando se generaliza una situación por semejanza de otra. Por ejemplo, si no cuida sus caballos, no será recomendable que cuide los ajenos. La decisión, cuando se recurre a un hecho anterior para juzgar con sustento. Por ejemplo, la muerte es un mal porque los dioses lo han hecho así. De otro modo, ellos morirían. Por partes, cuando del todo se predica sus partes. Por ejemplo, si Sócrates es ateo, ¿a qué dios defendió? Exhortar y elogiar, cuando se exhorta o disuade de 2 cosas contrapuestas. Por ejemplo, si tus razones son justas, los dioses te amarán, pero si no lo son, los hombres te odiarán. Proporción entre términos. Guardar proporción entre términos que pueden confundirse. Por ejemplo, decir que los hombres bajos son niños o que los niños grandes son adultos, en cuanto al tamaño. Igualdad de antecedente y precedente, cuando una causa y un efecto es el mismo. Por ejemplo, dar la tierra y el agua es ser esclavo. Elección de un antes y un después, cuando en un determinado tiempo se hace una cosa y luego de un acontecimiento otra. Por ejemplo, si nos exiliamos para volver a luchar, ahora que hemos vuelto, ¿nos exiliaremos para no luchar? Lo que resulta increíble, cuando se habla sobre algo inverosímil, pero creíble. Por ejemplo, las leyes necesitan leyes que las corrijan, pero es inverosímil que un concepto abstracto necesite de otro y encima ser corregido. ¿No es cierto? Esa es como la crítica, pero puede funcionar. Contradicción general, cuando se emplea una contradicción sobre cualquier cuestión. Por ejemplo, dicen que soy inclinado a los pleitos, pero no pueden probar que he estado en uno. Falsa impresión de los hechos, cuando se habla de una situación que parece otra. Por ejemplo, cuando un niño se cayó encima de su madre, parecía que le hacía el amor, pero en realidad solo se cayó encima. Causa, cuando se habla de una cosa, y una causa que necesariamente debe existir. Es decir, sin causa no existe cosa y sin cosa no existe la causa. Por ejemplo, para que tú existas, debieron existir tus padres. Posibilidad de acción. Cuando se piensa en cómo una cosa podría haber sido mejor si se hubiera actuado de otra manera. Por ejemplo, si hubiera estudiado, no me hubiera sacado una mala calificación. Contradicción de cosas pasadas. Cuando se contradice algo que se ha establecido como un hecho en el pasado. Por ejemplo, cuando a Jenofonte le preguntan si debe hacer sacrificios a Leucotea. A lo que Jenofonte respondió: si creen que es una diosa, háganlo. Si no es diosa, no hagan sacrificios. Acusación y defensa por errores anteriores. Cuando se juzga un hecho reciente a partir de uno antiguo. Por ejemplo, mató a sus hijos así como mató a su mascota. Basada en la etimología del nombre. Cuando se emplea el nombre como una definición de una persona. Por ejemplo, con razón tu nombre es Sidero, que significa hierro, por tu modo de pensar. Los sentilemas
refutativos son mucho más efectivos que los demostrativos, porque nos muestra la breve síntesis de los contrarios. Pero de todas formas, los dos son buenos en cuanto a que unos se pueden entender a primera vista y por lo tanto toda la gente se complace en escucharlos. Y los que no se entienden pero logran entenderse también se complacen. En todo caso, bueno, sí, es efectivo, puede ser efectivo, pero reitero, con personas que quizás no están muy acostumbradas al debate y que pueden ser refutadas fácilmente. Bueno, así como hay entimemas verdaderos que se expresan en la línea de razonamiento, también existen entimemas que parecen ser verdaderos o derechamente falsos. Veamos algunos de estos entimemas aparentes. Expresión, cuando se llega a una conclusión por haber razonado correctamente. Por ejemplo, si no es esto, es lo otro. Ese sería un entimema aparente, falso. O sea, estoy diciéndole a la persona que en realidad no hay otra opción. Parte y conjunto. Cuando se afirma que de un conjunto una parte o de una parte un conjunto. Por ejemplo, decir que la palabra se conoce porque se conocen las letras o se conocen las letras por la palabra. Eso no es necesariamente así, ¿cierto? Se conoce la palabra por alguna experiencia, por haberla oído. Amplificación. Cuando se trata de amplificar un hecho que ha ocurrido o no ha ocurrido. Digamos, se comienza a repetir. Signo o indicio. Cuando se juzga a partir de hechos de ciertos rasgos que nos aportan las personas o cosas. Por ejemplo, si él delinquió, entonces es un hombre malo. Accidente. Cuando se da una casualidad en los hechos de un evento. Por ejemplo, que las arañas eliminen a otros insectos malos en casa. No es que estén ayudando en una casa, sino que solo responden a su naturaleza. Es un entimema de accidente. Continuación o consecuencia, cuando se relaciona una actitud con ciertas actividades. Por ejemplo, si se viste elegante en la noche es porque es adúltero. Si se viste elegante en la noche es porque es adúltero. ¿Se fijan? Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, de vestirse elegante, porque se puede sospechar, ¿no es cierto?, que usted es adúltero. Pero obviamente esto no es así, ¿no? Esto no es necesariamente así. Luego tenemos otra que es la causa falsa. Cuando se presenta algo que no es causa como causa. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial ocurrió porque ocurrió la Primera, ¿no es cierto? Omisión de momento y circunstancia. Cuando en una acción hay un momento o circunstancia que se omite. Por ejemplo, golpear a hombres libres es un ultraje, pero no es un ultraje si dicho hombre ha cometido injusticia. Estos son, en general, los sentimentos más verdaderos y aparentes que se dan en la retórica. Básicamente, los aparentes consisten en generalizar lo particular o lo particular a lo universal, ¿no es cierto? Bueno, para esto recomiendo ver las refutaciones sofísticas también que está en nuestro blog. Y además, chicos, si fueron lo bastante agudos, ¿no es cierto?, como digo yo, van a entender que estas cosas que dice Aristóteles sobre los falsos entimemas en realidad son las conocidas falacias, pues. Son las conocidas falacias del lenguaje. Y tenemos un video, afortunadamente tenemos un video con respecto a aquello explicando más falacias, porque incluso hay más falacias que Aristóteles descubre, ¿ya? De hecho, bueno, aquí en el libro lo tienes tiene las falacias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la de accidente, la de causa falsa, la de continuación o consecuencia. Esas son falacias, solamente que Aristóteles las tiene con otro nombre. Ahora, digamos, en este tiempo contemporáneo, se conocen con otro nombre. Es por eso que a lo mejor usted no las va a encontrar con el nombre que les pone Aristóteles, sino que tienen otro nombre, ¿ya? Pero en todo caso, los invito a que vean nuestro video de las 13 falacias descubiertas por Aristóteles, y ahí las van a ver con mayor detalle. ¿Cómo se refuta
El entimema. Bueno, las objeciones al entimema pueden objetarse, ¿no es cierto?, de manera muy inteligente. Por ejemplo, si el entimema dice el amor es bueno, una objeción general podría ser, bueno, ¿y el amor incestuoso también? Y una objeción particular sería, ¿el amor de Cauno también es bueno? El amor de Cauno. Cauno, bueno, se enamoró de su hermana. Y al no ser correspondida, perdón, al revés, la hermana de Cauno se enamoró de él. Y ella al no ser correspondida, porque Cauno no la quería, se suicidó. Por lo tanto, ¿podemos decir que fue bueno ese amor? No, por lo tanto, el entimema al amor es bueno puede ser fácilmente refutable. A partir de un contrario, por ejemplo, el entimema dice el hombre de bien beneficia a todos sus amigos. Objeción, no a todos sus amigos, pues ni el hombre malo hace mal a todos. ¿No es cierto? Si ni el hombre malo hace mal a todos, mucho menos el hombre de bien va a poder beneficiar a todos sus amigos. A partir de uno semejante, los que son maltratados siempre responden con odio. Objeción, los que han sido bien tratados tampoco responden con amor. Por lo tanto, hay una objeción ahí. A partir de decisiones previamente tomadas, se debe perdonar a los borrachos porque no saben lo que hacen. Entimema. Objeción. Entonces Pítaco no es digno de elogio, pues dictó duras penas para los borrachos. Podemos entender que Pítaco, ¿no es cierto? No tengo la información aquí, yo no les voy a mentir, no voy a ir a buscar en Wikipedia ni en un libro ni nada, porque esto lo estamos leyendo aquí. Pero Pítaco podemos pensar que es un gobernador, pensar que es un magistrado o alguien, ¿no es cierto?, que dictó una ley. Es así como un entimema o una oración es fácilmente refutable cuando es aparente. Basta aplicar una de las objeciones mostradas anteriormente. Y esto es, al fin, chicos, nos hemos demorado bastante en terminar este libro, pero caramba que es interesante y caramba que tiene harto para hablar este libro, ¿ya? Pero aquí está, aquí hemos terminado, ¿no es cierto?, el segundo libro de la retórica, Efectos del discurso. Bueno, será de utilidad que esto se complemente con los libros de lógica de Aristóteles como tópicos y refutaciones sofísticas. En efecto, es fundamental conocer la construcción e intención de las falacias para pronunciar un discurso convincente y bueno, también para refutarlo de manera más apropiada. Es increíble ver cómo Aristóteles se dio el tiempo de tomar cada emoción y sentimiento para dar una coherencia al discurso y además de analizar el carácter, el ethos, ¿no?, que se debe tener en ellos. Trabajo que obviamente no ha sido en vano, pues no es fácil definir las actitudes humanas en un solo libro. Seguramente la retórica fue una especie de manual para los filósofos políticos retóricos y oradores posteriores como Séneca o Cicerón. Y en efecto yo me imagino que es lo más probable, ¿no? Es lo más probable. Por lo tanto, este ejercicio de leer la retórica, chicos, espero que les haya sido tremendamente beneficioso, porque incluso las reglas muchas de las reglas, no todas, pero muchas de las reglas de Aristóteles se ocupan en los debates argumentativos. Por lo tanto, se los recomiendo de todas formas leer este libro y escuchar este podcast también, ¿no es cierto?, de manera complementaria. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar. Nos hemos demorado un poco, pero lo logramos. Den like, comenten, suscríbanse. Que estén muy bien. Chao.